Y el 16 de julio de 1932, hace exactamente hoy, 92 años, nació en Cárdenas, Matanzas, el líder de la Federación Estudiantil Universitaria José Antonio Echevarría. En el siguiente reporte, amigos y compañeros de lucha del líder estudiantil entrevistados hace 12 años, nos aproximan a varias facetas de la vida de quien ha trascendido como una de las grandes figuras de nuestra historia. Cuando en 2012 amigos y compañeros de lucha de José Antonio Echevarría contaron en la Universidad de La Habana sus recuerdos y valoraciones sobre el líder estudiantil, jamás imaginamos que sus palabras desafiaran los años, y ha sido posible porque se han guardado celosamente en nuestros archivos para que ellos, más allá de su tiempo, le sigan contando a las nuevas generaciones sobre la inmensidad política y humana del joven cardenense, católico y de clase media, que en el año 1950 llegó al alma mater a estudiar arquitectura. A José Antonio, siempre que lo recuerdo, lo veo con una ancha sonrisa avanzando hacia uno. Su tarjeta de presentación era su sonrisa siempre, que nunca lo abandonaban en los momentos más difíciles. Su rostro era como su alma, de una gran franqueza, abierta, generosa. Cuentan sus compañeros que desde que José Antonio en 1954, a sus 22 años, asumió por vez primera la presidencia de la FEU de la Universidad de La Habana, sumó la organización a la lucha frontal contra la dictadura de Batista, convirtiéndose él en uno de los principales líderes revolucionarios de entonces. Era un liderazgo irrebatible, indiscutible, le nacía, era natural, había nacido con él. Y su talento político, un talento político que pasa a veces inadvertido cuando se habla de José Antonio, y que yo creo que era algo muy marcado en él, un talento político que logró en muy poco espacio de tiempo. O sea, José Antonio llega a la presidencia la primera vez a la FEO en el primer trimestre del 54, y lo asesinan en ese primer trimestre, 3 años después. En 3 años, cuando te pones a ver la cantidad de acciones, de actividades, todas dirigidas a un solo propósito, que era la lucha insurreccional contra Batista, derrocar la dictadura e imponer una revolución social, sin duda, pues te das cuenta de que eso solo se puede hacer con un gran talento político y con un gran liderazgo natural. Una característica fundamental de José Antonio fue su sentido unitario, el sentido unitario de una generación que tomó el camino de Julio Antonio Mella, de Rafael Trejo, de Antonio Vitera, una generación que peleó en la universidad, en esta Universidad de La Habana, donde Fidel Castro dijo que se había hecho revolucionario. José Antonio era muy unitario, lo demuestra el hecho de que siempre mantuvo con Fran las mejores relaciones con Fran País. Y cuando él regresa de firmar la Carta de México con el comandante en jefe, a los 2 días da la orden de comenzar a aplicar aquí en La Habana el plan acordado con Fidel, y es cuando se produce el comando del directorio a Justicia, en Caballeremos Matre, a Blanco Rico. El día ese por la tarde me dice Rolandito, recoge todo documento comprometedor que pueda haber aquí en la casa, porque lo que va a caer aquí en la casa nosotros, no sepa, nosotros fuimos los ejecutores del atentado, va a ser terrible. Pero la lucha de José Antonio no solo fue política, sino de acción. Además de enfrentarse a la policía batistiana que lo golpeó e hirió, fue combatiente internacionalista en Costa Rica a principios de 1955, y ese mismo año estuvo involucrado en un intento por tomar el Palacio Presidencial. El primer ataque que se iba a realizar al Palacio Presidencial fue el 4 de agosto de 55. Ese día, cuando ya José Antonio íbamos a avisar donde teníamos los compañeros acuartelados, jamás podré olvidar esto, y quisiera que el día me llegue la hora definitiva tuviera mi mente clara para recordar esta palabra. En Infante y San Lázaro me ve un poco nervioso, lógicamente, y vamos a saltar al Palacio Presidencial ese día. Y me dice, Rolandito, maneja con cuidado que vamos a escribir una página más gloriosa de la historia de Cuba en el día de hoy. Jamás olvidaré eso. La característica fundamental que se conoce de José Antonio era que era un hombre muy audaz, de una valentía extraordinaria. Pero José Antonio fue integral. Cuando llegó por primera vez José Antonio a la presidencia de la FEU cambió extraordinariamente en la cultura. Fue un promotor cultural, fue internacionalista, fue martiano, porque aquí en este Salón de los Mártires
como tú verás, está Martí y está Mella. Y Mella le enseñó a los estudiantes universitarios a ser martianos y antiimperialistas. Y eso fue la bandera que tomó José Antonio Echeverría. Pero en su corta e intensa vida, José Antonio tuvo muchos sufrimientos, entre ellos la muerte de su hermano Alfredo en un accidente de tránsito en abril de 1956. Entonces estaba clandestino y acompañado de Juan Muiri, desafiándolo todo, fue a los funerales efectuados en la casa de sus padres en Cárdenas. Al cementerio no podía ir y entonces despidió a Alfredo en el zaguán de la casa, que hoy es casa museo, con un hasta luego Alfredo, que no se nos olvida a ninguno de los que estuvimos allí, porque fue casi fue una constancia de la seguridad que él tenía, de que aquello era un hasta luego, que él no llegaba al final. Y 11 meses después, el 13 de marzo de 1957, tras tomar la emisora Radio Reloj, José Antonio cayó en combate muy cerca de la Universidad de La Habana, sembrándose para siempre en nuestra historia. José Antonio Echeverría, para nosotros, para la juventud estudiantil, para la revolución, estará siempre presente en el pensamiento, en el corazón de todos los cubanos. Y así lo sigue siendo, porque el eterno líder de la FEU es uno de los grandes símbolos de nuestras luchas. Un joven que junto a estos, sus compañeros y amigos, y toda una generación, hace ya más de 70 años, bajó la escalinata para combatir a la tiranía y hacer posible el triunfo de la revolución en Cuba. Talía González, Dionel López y Wilmer Rodríguez, Canal